Ciencia Responsable, conversaciones sobre CAL, donde la investigación y la ética dialogan. Bienvenidos a Ciencia Responsable, conversaciones sobre biomodelos. Este es un espacio de diálogo que nace en el marco del proyecto de acción social ED88 de cursos varios de capacitación de biomodelos de experimentación de la Universidad de Costa Rica, dedicado a la capacitación en biomodelos de experimentación. Con este proyecto, pues tenemos como objetivo siempre el fortalecimiento de acciones de aprendizaje en la ciencia de animales de laboratorio para todas aquellas personas que requieran conocimiento en esta área, fomentando un uso ético y responsable de los biomodelos en la investigación científica. Yo soy Cristina Briones y en este episodio abordaremos un tema clave y muchas veces poco explorado, que es la parte de comunicación en ciencia de animales de laboratorio. Y para esto hemos invitado el día de hoy a Juan Manuel Bamonde, creador de bioterios.com, una plataforma que ha sido pionera, hemos de decir, en América Latina, dedicada a divulgar contenido técnico y científico sobre biomodelos. Bueno, Juan Manuel, es un gusto y un honor para nosotros contar con usted en este espacio. Para iniciar, pues nos gustaría que nos cuente un poco sobre su trayectoria y quién es Juan Manuel Bamonde, y cómo llega a este mundo de ciencia animal de experimentación. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Es un gusto estar acá en este podcast. Eh, bueno, voy a contarles un poco sobre mí. Mi nombre es Juan Manuel Bamonde, como les contó Cristina. Yo soy argentino, estudié la carrera de técnico para bioterios en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. En el 2004 se da una posibilidad de viajar a Chile para encabezar un proyecto para crear un bioterio de ratones modificados genéticamente, junto a Micaela Rica y el doctor Marcelo Rubinstein. Y bueno, en ese momento, sin querer, se estaba gestando lo que iba a ser después bioterios.com, que era darme cuenta de que no había información disponible en el área. O sea, uno buscaba, no sé, información, los buscadores típicos, ni siquiera sé si estaba Google en ese momento, o estaba empezando, Yahoo sé que estaba, pero Google no sé. Y uno se daba cuenta que la información estaba muy dispersa en inglés y que realmente era todo un desafío encontrar lo que uno buscaba. Y como te decía, nosotros queríamos armar un bioterio de referencia y para eso necesitábamos conocer las nuevas tecnologías, saber qué se estaba usando a nivel mundial, porque uno venía de trabajar en lugares donde, no sé, para que tengas una idea, las botellas eran botellas de bebida cola, de vidrio, con unos tapones de goma, y de repente, claro, íbamos a comprar racks ventilados, con jaulas que se podían autoclavar, botellas que tenían un diseño que entraban perfectos en la jaula, que no se desbordaba, que no se inundaba la jaula. Entonces, había que entrar en ese mundo, había que creérsela un poco porque teníamos la posibilidad de armar algo grande y muchas veces pasa que uno tiene el presupuesto, tiene los recursos y los invierte mal, entonces teníamos una gran responsabilidad en nuestros hombros. Y así fue que en el 2007, después de varios años de frustraciones, de no poder encontrar información y cuando la quería volver a consultar no sabía dónde la había encontrado, fue que me decidí a hacer bioterios.com. Para los que no lo conocen, es un portal sobre animales de laboratorio que empezó como una recopilación de links o de información útil y que de a poco se fue transformando en una comunidad científica donde pudieron participar diferentes profesionales del área. Pero bueno, continuando un poco con mi formación, en el 2012, el bioterio donde empecé a trabajar en Chile consigue la acreditación de EILA, que ese es el máximo logro en bioterios, ya que lo que se evalúa ahí es la excelencia en el trabajo con animales de laboratorio.
Entonces, internamente había una sensación de que se había conseguido el objetivo de que el bioterio se transformara en un referente en la región. Y bueno, y ahí permanecí trabajando hasta hace unos meses atrás, donde finalmente formé mi propia empresa, se llama Esferio, esferio.cl es la web, si alguien la quiere consultar. Y desde ahí lo que hacemos es asesorías en las distintas etapas de los bioterios, desde el diseño, la construcción, la gestión del día a día de las diferentes tareas, la capacitación del personal, formación de SICUARES, etcétera. Y un proyecto que venimos trabajando hace un tiempo con Hernán Serna de Vinaex es Expo Bioterios, que tuvimos una edición en Costa Rica hace un par de años, que por suerte pude conocer ahí a la gente de la universidad y la pasamos muy bien ahí en el LEB y nos recibieron muy bien. Y este año nos vamos a ir para España, o sea, por primera vez cruzamos el charco, nos vamos hacia Europa y vamos a estar en Madrid del 10 al 12 de junio, por si están interesados en participar. Vamos a estar dando becas virtuales, por si quieren participar, simplemente nos pueden contactar o se ponen en contacto con Cristina y con gusto los vamos a apoyar. Bueno, tengo que confesarles que en realidad Juan Manuel y yo nos conocemos hace un tiempillo. En el 2008, sí, en el 2008, en el Congreso de EILAS en Indianápolis, en la reunión de la ICLAS, que por supuesto yo iba de oyente nada más. Entonces vi a un muchacho que estaba presentando su plataforma para América Latina de bioterios.com, lo cual me pareció verdaderamente revelador. Es que esto de la comunicación, como quiera que sea, es un proceso muy dinámico, ¿verdad? Y exige una constante generación y reflexión de información, ¿verdad? Entonces, con los años, como ustedes pueden ver, eh, Juan Manuel ha trabajado no solo con Hernán Serna ahora en este proyecto que tienen de unos años para acá, de la pandemia, que es Expo Bioterios, sino también con un sinfín de profesionales en ciencia de animales de laboratorio. Entonces, en este sentido, Juan Manuel, ¿qué motivaciones personales o profesionales te llevan a seguir con este proyecto? Porque es muy exigente, ¿verdad? O sea, tener una plataforma de estas es muy exigente. Es constantemente estar en esta promoción y comunicación de ciencia de animales de laboratorio, que no todo el tiempo es tan aceptado por el público. Sí, realmente es muy exigente. Me pasaba a mí en mis inicios, yo no tenía hijos, entonces para mí esto era una pasión y me motivaba a encontrar, no sé, un libro en PDF o encontrar, no sé, un curso o un video sobre, no sé, algún tema puntual. Entonces yo me la pasaba, cuando estaba aburrido, me metía en internet y me la pasaba buscando. Y a veces estaba horas y no encontraba nada, o a veces encontraba información súper valiosa que también me servía a mí para mi trabajo y para también lo que es mi formación. Entonces, claro, ¿qué pasó? Después empezaron a nacer primero mi hija Florencia, después Melina, y me di cuenta de que realmente había un montón de tiempo que yo le destinaba a la página que ya no le podía destinar, y se notó en la cantidad de publicaciones que tuve como en el historial que habían bajado, cuando nacieron mis hijas bajaron un montón, y ya, claro, era publicar lo justo, lo que encontraba, cuando podía, es como que, y muchos me comentaban como que, claro, de repente era como una cosa, publicaciones por todos lados, y hubo como un parate ahí, como un punto muerto, y bueno, después mis hijas fueron creciendo y recuperé yo también un poco la energía, y lo otro que es fundamental es ser responsable con lo que uno publica. O sea, uno no puede publicar cualquier cosa, o sea, uno tiene que revisar las fuentes,
si es un texto en español, a veces incluso de diarios importantes, hay problemas en la traducción. Me ha pasado de que una nota sobre ratas, cuando voy a revisar la fuente, decía que era sobre ratones y la traducción decía que era ratas. O sea, ratas y ratones, realmente no es lo mismo. Y decir, bueno, no, que estoy publicando algo que ya desde el vamos está mal. Entonces, una vez también una noticia de una mujer que tenía como 130 años y después, claro, me di cuenta que era una fake news y en ese momento no era tan normal lo de las noticias falsas. No, no, no. Entonces, uno por el entusiasmo de querer publicar algo puede terminar generando una confusión en el lector o una desilusión de decir, estoy consumiendo algo que no es poco serio, no lo han revisado. Entonces, yo creo que eso fue fundamental de tomarse las cosas en serio, saber las limitaciones que uno tiene, uno no sabe todo, uno no es experto en genética, experto, no sé, en cicuales o en modelos animales que no ha trabajado. Entonces, yo lo que busqué siempre es asociarme con colegas que sé que son expertos en el área, así se creó una sección de especialistas. Entonces, por ejemplo, si había temas de genética, de repente yo sentía que tenía las herramientas para contestarlos, esas consultas, pero prefería que lo conteste, no sé, el doctor Benavides. O si había algo de criopreservación, derivárselo al doctor Jorge Stein. Entonces, de a poco fuimos armando también un bloque de especialistas que no solo aclaraban las dudas de los lectores que hacían las preguntas, sino las de todos en general, y uno también aprendía. Y siempre lo mejor es buscar a la persona indicada para responder con precisión y con la información actualizada, que eso también le da un extra, porque acá en ciencia todo va evolucionando y va cambiando rápidamente. Entonces, eso me pareció algo a destacar de bioterios.com, que siempre buscamos como apoyarnos en referentes, en especialistas, y siempre mejor publicar menos, pero que esté chequeado y no cantidad y que sean noticias o que sean irrelevantes o que sea ruido dentro de las publicaciones. Ay, y súper valioso, Juan, porque como quiera que sea, cualquier medio de comunicación se vuelve como un puente de conocimiento entre la información y la persona que se desempeña en ese gremio, ¿verdad? O en las diferentes Claro, instancias. Eso, entonces se agradece que las personas como vos que tienen estos espacios, pues le pongan tanto empeño en buscar la mejor información, ¿verdad? Entonces, que a la hora de que esa persona cruza el puente y la adquiere, pues que se lleve lo mejor, ¿verdad? exacto, claro. Sí, sí, que no se, la gente no se decepcione, como de alguna manera a veces yo me decepciono cuando empiezo a leer una traducción y digo, pero o por ejemplo dice, se usaron 2 ratones y a los 5 minutos estoy leyendo y dice, los 5 ratones que se usaron, y digo, ¿cómo no eran 2 ratones? Y uno se da cuenta que no tiene sentido. O dice, aumentó la cantidad de, no sé, de suelo y, y uno lee después, disminuyó, y como aumentó, disminuyó, como que se contradice el Claro. mensaje, entonces ya uno dice, bueno, da lo mismo, ya esto está invalidado, no me sirve, me confunde encima. Porque yo estoy como haciéndome la idea de que es para un lado la información y al final me dicen no, pero dobló a la izquierda, o sea, nada que ver una cosa con otra. Y Juan, esto, ¿verdad? Los que estamos en este gremio, que además no siempre somos muy dados a contar a qué nos dedicamos así como tan abiertamente, ¿verdad? Sí, 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 por una cierta temor que hay a la crítica, ¿verdad? A los comentarios negativos que pueden generarse por nuestro trabajo. ¿Cómo ha sido para vos lidiar con estas reacciones? Porque claro, te expones muchísimo más que cualquiera de nosotros que esté metido en un laboratorio sin contacto externo o sin darse a conocer, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para vos esto, sobre todo desde el boom de expobioterios? Y la verdad es que has tenido mucha posibilidad de exposición en este sentido. ¿Cómo lo llevan?
Mira, la verdad es que desde el día uno me preparé para que, no sé, usen mi nombre, mi cara o lo que sea como sinónimo de asesino, de torturador, de no sé qué. Y por suerte no me ha pasado. Me han llegado con más que críticas, o sea, insultos de ojalá que se te muera toda tu familia y tus hijos y no sé qué, así como totalmente insultos totalmente irracionales, porque uno entiende que haya personas que no compartan lo que uno hace y que le expresen, no, mira, me parece que lo que estás haciendo no corresponde, o por lo menos poder debatirlo, pero cuando ya es un insulto sin contexto, o sea, ni siquiera era el insulto, o sea, pero la verdad es que, mira, habrán sido dos o tres en casi 20 años, entonces no puedo ponerme en el rol de víctima, decir que he sufrido o he padecido hostigamiento, no, lo que sí es verdad es que durante mucho tiempo uno tenía miedo de contar lo que hacía por miedo a lo que pueda generar en el otro, ¿no? Sobre todo gente que a uno no lo conocía. Entonces, Ah, no sé, a mí me pasaba aquí un médico y me decían, ¿y usted de qué trabaja? No, trabajo en un laboratorio. Ay, ¿qué hace? Soy biólogo. Y uno decía, pero era como si trabajara en la CIA y no podía revelar mi identidad, no sé, era bastante gracioso porque uno como que adoptaba un perfil o un personaje como neutro y de sí. repente me pasaba todo lo contrario, como que no, trabajo con animales, y la verdad es que la gente no me ha juzgado ni me ha dicho nada así que me haya hecho sentir mal o que me haya puesto en una situación de defenderme o tener que dar explicaciones, pero sí uno de repente se da cuenta que había comentarios como, ¿y qué hacen con los animales cuando, no sé, no los usan? Y a uno le da como no sé qué, decir, bueno, se someten a eutanasia o si se termina el proyecto, claro, esos animales, no sé, yo Sí, sí. toda mi vida trabajé con ratones y era como difícil de explicar, si tengo 5.000 ratones, ¿qué voy a hacer con los 5.000 ratones? Pues capaz que otros animales se pueden adoptar, hoy en día hay muchos programas de adopción de animales, Sí, muy pero lindo. cuando uno tiene 5.000 ratones modificados genéticamente, es hasta peligroso para el medio ambiente llevar esos animales a entornos como, no sé, un domicilio, o Claro. no sé, es como, es hasta irresponsable. Entonces, Ujú. es como que uno en un contexto de ciencia tiene que explicar de la manera adecuada de cómo funciona todo el trabajo con animales de laboratorio y hay partes que no son agradables, no es agradable para la persona que hace una eutanasia, porque a nadie le gusta tener como esa responsabilidad de sacarle la vida a un animal. Y a mí me ha pasado de gente que yo capaz que hacía los cursos de capacitación y me decía, no, a mí no me gusta matar animales. Y yo decía, ¿y a quién le gusta matar animales? O sea, como si alguien lo disfrutara. Entonces digo, pero es parte de tu trabajo, tenés que tomarlo con la responsabilidad del caso. O Una sea, seriedad. hay cosas que son más, Claro. hay de repente situaciones más agradables, o nosotros trabajamos en un área de comportamiento, dentro de todo no eran situaciones como visualmente desagradables, yo nunca sentí como angustia o situaciones así de estrés por el trabajo con animales de laboratorio, porque eran trabajos más relacionados con la genética, entonces no era ningún tratamiento invasivo ni algo que a uno le genere como cierta impresión o desagrado, entonces Ujú. no puedo hablarte desde ese lado así de la angustia de lo que mucha gente capaz que sí padece en sus bioterios, en sus laboratorios, pero es un tema sensible que yo creo que hay que Sí, perder ese miedo a contar lo que uno hace, contarlo con orgullo, sobre todo si uno está haciendo las cosas bien, que yo creo sí. que el consuelo que uno tenía en ese momento era decir, bueno, pues si yo estoy haciendo las cosas bien, yo me preocupo por los animales, ¿por qué tengo que esconder? O sea, me escondería si yo maltratara animales, si yo hiciera algo Claro, indebido, pero si yo hago las cosas bien, tengo que transmitir lo que estoy haciendo y tengo que contar cómo lo estoy haciendo. claro. Con toda la ética y empatía del caso, por supuesto. Exacto, claro, de Claro. sentir empatía y responsabilidad de que estamos trabajando con animales y que había que respetarlos más que nunca, o sea, tomarse las cosas en serio y ser rigurosos con cada uno de los procedimientos, o sea, yo creo que eso es lo importante, eso resume un poco
de cómo pasamos de un hermetismo, de que nadie sabe ni dónde hay bioterios, mismo dentro de una universidad. Capaz que Claro. había gente que ni sabía que había un bioterio porque el cartelito estaba medio chiquitito o estaba en un subsuelo, medio escondido. Ujú. Entonces, hay una tendencia en estos últimos años a la apertura, a la transparencia en el trabajo. Claro. Juan, la verdad es que he de decir que bueno, que estos proyectos tuyos siguen siendo referente para América Latina y, y bueno, y han adquirido una relevancia y una permanencia, ¿verdad? O sea, ya no nos imaginamos un año sin expobioterios o tener alguna consulta que se salga y no por ahí buscar en bioterios.com, ¿verdad? Eh, a lo largo de todo este tiempo, ¿cuál crees vos que podrías decir que ha sido tu mayor satisfacción? Eso que haya sido lo mejor que te ha brindado la creación de todos estos espacios. Y bueno, y este nuevo hijo que tenés, ¿verdad? Este nuevo emprendimiento, ¿cuál crees que te llevas, que es la mayor satisfacción de todo esto que has gestado? Ya, es interesante porque uno se da cuenta que la mayor satisfacción es el reconocimiento de los pares, de los colegas, de que alguien te diga, mira, entré a la página y justo encontré el libro que necesitaba, o gracias a ese artículo pude terminar mi tesis, o pude terminar de formarme, o de repente también darle la posibilidad a mucha gente que no tenía voz, de que tenga un espacio y pueda Claro. darse a conocer y que uno después diga, ah, mira, tal persona, sobre todo nos pasó en Expo Bioterios, que Ujú. invitamos a alguien que nadie conocía y daba una charla espectacular y después nos veíamos que lo invitaban a dar charlas de otros lados y uno decía, qué bueno, era como sentir como si uno hubiera descubierto, no sé, a un jugador de Sí, fútbol y después viene el Real Madrid y lo contrata, una cosa así. claro. Entonces, ese era como, como un orgullo de decir, ah, mirá, no, tal persona, no, nadie sabía quién era, y también no solo es la persona, sino la institución que está detrás de esa persona, el área en la que trabaja, porque de repente había temas muy novedosos Sí. y que uno se da cuenta cuando a la gente le llama la atención. Y al principio pasaba que había como 4 o 5 personas importantes, profesionales importantes, y eran siempre las mismas charlas, siempre las mismas caras, y ver también que empezaron a haber una renovación, que había caras nuevas que tenían algo para decir, que comunicar. Lindo. Y también una gran satisfacción fue que gracias a bioterios.com primero y a Expo Bioterios después, pude conocer muchos lugares, pude viajar, pude conocer mucha gente, gente que después se transformó en una amistad, en un amigo, en una amiga. Entonces, todo eso me lo dio bioterios.com y Expo Bioterios. Entonces, Claro. uno lo valora mucho realmente. Acá no es, no es un tema de dinero, ni una obligación que uno tiene. Uno realmente esto lo hace con amor y la recompensa uno la ve en la gente especialmente, en el agradecimiento de la gente. Y sabemos que han tenido retos importantes a lo largo de los años, ¿verdad? Y bueno, y que fue para todos nosotros, todos los que estábamos en ciencia animal de laboratorio, yo creo que uno de los mayores retos fue la pandemia, ¿verdad? Sí. ¿Te gustaría contarme un poco cómo fue esa experiencia? No solamente también tu bioterio, sino en las plataformas, en Spoyoterios, en fin, en todo lo que haces. Bueno, a nivel bioterio fue todo una revolución porque, claro, nosotros los que trabajamos en bioterios vivimos en el bioterio, o sea, o sea, a mí me pasó de estar en el cumpleaños de mi hija y que me llamen por teléfono, que se había encendido una alarma y tener que ir corriendo a ver qué alarma se había encendido y el cumpleaños de mi hija quedó en segundo plano, o sea, o a las 4 de la mañana que me llamen de que hay una luz, que no sé qué, y tener que ir a ver qué pasó con esa luz. Y uno siente que tiene esa responsabilidad y que en mi caso los ratones que estaban ahí eran como mis hijos, entonces yo no los podía dejar ahí olvidados. Entonces, cuando fue la pandemia y nos comunican que a partir de mañana había que quedarse en la casa, no, nosotros no nos podemos quedar en la casa, tenemos que ir al bioterio. No, no se puede porque no está prohibido, no se puede. No, bueno, tuvimos que hacer
una serie de permisos como personal esencial o indispensable, ya ni me acuerdo cómo era, y lo que tuvimos que hacer, por ejemplo, es rotarnos, y iba una persona a la mañana, una persona a la tarde, pero claro, el que iba tenía que hacer de todo, lavar jaulas, cambiar a animales, porque resulta que había tenido cría y la jaula estaba que explotaba, había que hacer destetes, y había que primero tuvimos que achicar lo más que pudimos la población de animales, dejar lo indispensable. Entonces fue un estrés muy grande, todos querían ir porque tenían cosas pendientes, cosas atrasadas. O sea, yo me acuerdo que habíamos armado un grupo de WhatsApp y yo a mis compañeros de trabajo les decía, bueno, llegué hasta acá, mañana, no sé, va Cristina, Cristina se tiene que encargar de esto porque esto lo pude hacer, pero acá no pude ver nada, no llegué. Y se nos hacía de noche, eran jornadas eternas, pero era la única manera de sacar adelante el bioterio. Nos comunicamos a las 2 de la mañana, un sábado a las 4 de la tarde, ya no había horario, no había días, pero el bioterio no lo podíamos dejar abandonado. Y cuando pasó lo de la pandemia, justo con Hernán habíamos empezado con expobioterios y teníamos la intención de hacer un evento presencial justamente en Valdivia, que es donde yo vivo, y teníamos el lugar reservado, lo habíamos pagado por adelantado, habíamos hecho material gráfico, traducciones, todo eso era pagar y pagar y pagar por adelantado. Y cuando explota lo de la pandemia, perdimos todo lo que se había hecho se fue a la basura, y era algo que no se sabía si iba a volver a la normalidad, la vida que conocíamos. Entonces, ahí tomamos la decisión de transformar un evento presencial en virtual. Contratamos una plataforma, armamos toda una plataforma que iba a funcionar así, Zoom, pero realmente muy tecnológico, con espacio para las empresas, con espacios para póster. O sea, un evento que fue pionero en Latinoamérica, que era total, era un experiment porque teníamos miedo que cuando se conecte la gente, había más de 1000 personas conectadas, que colapse. Mi mayor miedo era que no sé, al haber 200 personas se congele todo, que haya que reiniciar todo. Pero bueno, por suerte salió todo bien, salió tan bien que al otro año volvimos a repetir el virtual. Y algo que muy pocos saben es que Leila, que es el congreso que contaba Cristina al inicio, que es donde nos conocimos, había tenido que suspender su congreso presencial, y ellos habían gastado millones. O sea, nosotros con Hernán habíamos perdido plata, eran monedas, comparado con lo que había perdido Eilas, que eran millones de dólares, millones. Entonces se dieron cuenta de que una opción era hacer algo como lo que habíamos hecho nosotros, y nos Ujú. llamaron a una reunión para, de alguna manera, adoptar la plataforma que teníamos nosotros para hacer el evento de ellos. O sea, se Bien. consideró de parte de ellos hacer algo similar a lo que habíamos hecho nosotros, y finalmente después hicieron una versión un poco más plana, que la verdad que era diferente a lo que hicimos nosotros y que era más, era algo más básico. No estaban muy convencidos de hacerlo virtual porque la tradición de ellos siempre fue presencial, Claro. y lo sentían como algo de transición. Entonces finalmente hicieron algo diferente, pero nos llenó de orgullo que en algún momento hayan considerado imitar a la plataforma que habíamos desarrollado y hablar con nosotros para pedirnos consejo, que era totalmente, en ninguna cabeza entraría una cosa así. Así que bueno, esa pandemia pasó de alguna forma, y después nuestro evento, como ya funcionaba virtual, nos pareció que no era justo con la gente que no puede normalmente asistir a los eventos presenciales por un tema de costos, de lejanía, por temas no sé, de distancia geográfica. Adoptamos otro formato que para nosotros también era nuevo, que era el formato híbrido. O sea, estar Claro. presencial pero virtual al mismo tiempo. Y desde ahí nos mantuvimos con ese formato. Así que Bueno, fue una cuestión de adaptarse a las circunstancias todo el tiempo. y esto nos hace ver, Juan, ¿verdad? Y es algo que yo rescato y no solamente quisiera resaltar, ¿verdad? Que es que te ha tocado ser pionero en varios aspectos, porque pues, la comunicación científica tradicionalmente ha sido por pues, los hallazgos de investigación que se tienen,
pero generalmente era solo en journals científicos, Sí. ¿verdad? Por medio de papers. Y, y bueno, ahora en realidad tenemos muchos más medios de comunicación de los que a veces quisiéramos ver, por los cuales la comunidad científica puede hacer divulgación, ¿verdad? Y podemos llegar a la sociedad, ¿verdad? A la gente de a pie que llamamos aquí en Costa Rica. En ese sentido, ¿cuál crees que sea el futuro de la comunicación en biomodelos? ¿Para dónde crees que tire ahora esta línea? Y qué recomendación le darías a los investigadores o a las instituciones que quieren diversificar un poco la comunicación de su trabajo? Bien. Yo creo que, sin lugar a dudas, el futuro, bueno, el futuro ya llegó, ya está acá, y son las redes sociales. Nosotros tuvimos que adaptarnos de bioterios.com, de que la gente de repente ya no tenía tiempo de ir hasta la página a consultar los contenidos, sino que nosotros teníamos que llevar esos contenidos a Instagram, a Facebook, Twitter, o LinkedIn, o lo, o cualquiera de, bueno, TikTok no hemos, Todavía. TikTok no me dio para TikTok, pero más o menos nos hemos mantenido ahí en estos canales de comunicación y hace unos años tomamos la decisión también de generar contenido exclusivamente para las redes, o sea, no en segundo plano como decir, bueno, vayan a la página que está esta nota, sino generar videos o generar imágenes. O sea, la comunicación ahora es muy dinámica, todo es muy rápido, nadie tiene tiempo de leer. O sea, un artículo que son 10 hojas, lamentablemente la gente ya no le dedica el tiempo a leerlo, entonces es mejor resumir los mensajes, que sean artículos en un lenguaje también que sea digerible, que no sea tan técnico, tan como para un nicho especializado, sino más bien conocimientos. Es como que nosotros desde bioterios.com tratamos de acercar un tema y el que quiere informarse más tiene la bibliografía para ir, inspeccionar y profundizar. O sea, nosotros no traemos todo de todos los colores porque la gente ya no tiene tiempo, no tiene la atención tampoco para dedicarle a estos contenidos. Y también lo que nos damos cuenta es que es obligación de los que trabajamos en ciencia saber comunicar todos estos contenidos con un lenguaje más cercano a la gente, o sea, aterrizar el lenguaje a la persona, como decís vos, de pie, a la persona, al ciudadano común, que no es experto en el área, porque antes lo normal era un congreso de expertos para expertos, y entre ellos hablar el mismo lenguaje y el resto quedaba fuera. Entonces, todo eso hoy en día está cambiando, o sea, ya la ciencia tiene que salir a remangarse y salir a contar lo que está haciendo desde los inicios, no solo los resultados. Claro. Entonces, es fundamental para las instituciones entender esto, saber divulgar lo que están haciendo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de saber contar lo que están haciendo. Ujú. Y ese yo creo que es hoy un poco el desafío que tiene mucha gente, sobre todo investigadores que hace años que están trabajando en el área, de darse cuenta de que no es todo publicar y renovar proyectos, sino también es importante que la gente sepa qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Sí. La gente me refiero al público en general, no solo el público científico. No, en eso tenés toda la razón. O sea, tenemos que volver nuestra mirada a, a la comunidad en general, Exacto. ¿verdad? La comunidad en general. De verdad que ha sido muy enriquecedora este ratito que hemos tenido, esta conversación, Juan. Ya vamos terminando y me gustaría que finalicemos con un mensaje, ¿verdad? Que quisieras compartirle a la gente, ¿verdad? Sobre la importancia de comunicar, ya un poco más de manera ética, transparente, responsable y especialmente
un tema tan sensible, ¿verdad? Como es el uso de biomodelos. ¿Qué mensaje te gustaría darle a toda la comunidad científica que nos pueda estar observando y a la gente en general, ¿verdad? Porque no sabemos si este podcast va a llegar no solamente a nuestros conocidos, sino también al público en general, que ojalá que sea así, ¿verdad? Para que también vean el rostro más humano que hay detrás de los laboratorios, que no son nada más esos nerdillos ahí que parecen Pinky Cerebro, sino que, pues, a ver, que, que las personas que se dedican a ciencia son personas comunes y corrientes. No, claro. Bueno, te agradezco todo este tiempo que hemos compartido. La verdad se me fue muy rápido la charla, muy agradable. Yo creo que hay que entender eso que dijiste de que ya no es que hablamos para un público específico. Nuestro público ahora no tiene límites con esto de Internet, de las redes. Es como que uno, o sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, en Instagram, que uno publica una información pensando en un público Ujú. target o objetivo y de repente le gusta a alguien que trabaja o tiene un hámster en la casa, que no es científico, es una persona que cría hámster, le da de comer un hámster, le gustó una nota que yo publiqué sobre alojamiento de no sé qué y sin querer uno está llegando a otro público o con un contenido que originalmente capaz que había pensado para investigadores, veterinarios, técnicos, auxiliares. Entonces también es una responsabilidad. Entonces, mismo vos en la pregunta me hablabas de transparencia, de ética, responsabilidad. Yo creo que todo eso está incluido en lo que es la comunicación. O sea, nuestra comunicación tiene que adoptar cada uno de estos términos para que la gente que recibe ese mensaje no se confunda, o sea, que sepa qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Lamentablemente hay muchas noticias falsas, se sacan cosas de contexto, las noticias se distorsionan, entonces nos pasó con la pandemia de COVID, que de repente había grupos antivacunas o gente que decía, no sé, tomé tal cosa y me... Lamentablemente la gente a veces dice, no, si tal persona dijo que no se vacunó y gracias a que no se vacunó se salvó, o el otro dijo, entonces hay que tratar de ser lo más serios posibles, claro, ser directos, no dar vueltas, no contar verdades a medias, de decir, bueno, esto lo cuento, pero esto no, porque no me conviene. O sea, uno tiene que transparentar todo lo que está haciendo, desde que empieza a trabajar hasta que termina, y también hay que entender que muchos de esos fondos para que se trabaje en los laboratorios vienen de fondos públicos. Entonces también la gente tiene derecho a saber en qué se están usando sus recursos. Y ellos van a ser un poco los que van a legitimizar lo que estamos haciendo nosotros. Desde nuestros laboratorios, de diferentes roles. Porque claro, uno puede decir, bueno, no, pero yo no soy investigador. O sea, yo te puedo decir, no, pero como yo no soy investigador, bueno, yo no tengo nada que ver. Pero uno es parte del proceso, porque uno trabaja con ratones, o está el que de repente tiene que lavar una jaula, o la persona que, hasta una secretaria puede ser que trabaje en un bioterio. O sea, todos somos parte del equipo de trabajo y hoy en día con el tema de la cultura del cuidado se le está dando mayor trascendencia a la participación del personal, que uno pueda expresar malestar por algo que cree que se está haciendo mal, aunque uno no sea el investigador top y no tenga el proyecto de millones y millones que está pagando capaz que el sueldo de todos, uno puede decir y denunciar o por lo menos decir, mira, esto a mí no me parece correcto, o me incomoda o estoy angustiado porque es una tarea que yo siento que no puedo hacer y que antes era, bueno, querés trabajar acá, tenés que hacerlo igual, y que ahora se está tratando de integrar todo lo que es el bienestar animal, el bienestar del personal, la integridad científica y sobre todo comunicar con transparencia, con honestidad. O sea, no, si uno tiene algo para esconder es porque está haciendo algo mal, entonces uno tiene que partir desde esa base, decir, ¿por qué tengo que esconder esto?
si yo estoy haciendo las cosas de la manera correcta. Uno no puede hacer cualquier cosa en ciencia, se siguen protocolos muy, muy estrictos, o sea, uno sigue el marco de la ley, entonces uno no tendría por qué tener miedo de contar lo que está haciendo. Y lamentablemente va a haber siempre grupos que no estén dispuestos a dialogar y que sean hostiles y que lo único que quieren es que no se trabaje más con animales, pero tienen que entender que nosotros también vamos hacia ese camino, o sea, en reducir en lo más que podamos el número de animales y con el objetivo de a corto plazo poder reemplazar los animales por otros modelos o por otras opciones que nosotros nos den la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas en el camino correcto, en el camino adecuado. Entonces, yo creo que ese es un poco el mensaje, aprender a comunicar primero y comunicar de la manera correcta después. Entonces, de esa manera vamos a tener una mejor ciencia, una ciencia más limpia, más justa y que sea entendible para todos los públicos, no solo el científico, sino también las personas que nos miran desde su casa por la televisión, que prenden no sé, las noticias para enterarse qué está pasando, leen un diario, o escuchan un podcast como este, o lo ven en un reel de Instagram. Así que bueno, eso es más que nada el mensaje que quiero aprovechar a transmitir desde este podcast. Y bueno, agradecerte, Cristina, que me hayas tenido en cuenta para este capítulo de podcast. Espero no haberlos aburrido, que lo hayan pasado bien. Yo la pasé muy bien. Me encanta y me encanta esta visión que tenés vos, de esto de que todos somos parte del engranaje en esta máquina que se llama ciencia, ¿verdad? Me encanta tu visión, tu forma de trabajar, de verdad, Juan. Y además porque históricamente, para los que no conocen a Juan, Juan siempre está en backstage, ¿verdad? Él siempre está en el tras de cámaras. Y entonces para mí es un honor que haya aceptado acompañarnos hoy, ¿verdad? Siendo protagonista, porque ahí donde ustedes lo vean él tan desenvuelto, no, yo he observado que no le encanta, ¿verdad? No, Siempre está no, ahí detrás de cámaras. sí, es verdad, hice un esfuerzo, Entonces, pero disfruté, la verdad que disfruté mucho sí. la charla. Me podría quedar ahí 2 horas más hablando, como que me sentí muy relajada. Normalmente lo sufro un poco, pero bueno, ahí me fui Sí. acomodando a medida que fue transcurriendo el podcast, así que la pasé muy bien. Me Nada, sentí muy cómodo, Cristina. muchas gracias de verdad, Juan, por habernos acompañado, por compartirnos un poco de tu experiencia en todo lo que ha sido esta construcción que has hecho de estos espacios de comunicación científica en nuestra región. Para mí es un honor haber contado con vos en este episodio y saber que estamos hablando con una persona que empezó de nada a crear, ¿verdad? Y que los espacios que ha hecho han sido espacios pioneros y que han sido trampolines para mucha gente, ¿verdad? Muchas gracias, Juan. Este episodio nos recuerda que la ciencia no solamente se hace en el laboratorio, sino también en la manera en la que comunicamos, en cómo damos a entender el mensaje y cómo compartimos con la sociedad. Gracias de verdad por acompañarnos en Ciencia Responsable, conversaciones sobre biomodelos. A ustedes también por si llegaron hasta acá, muchas gracias y espero que nos puedan escuchar en el próximo episodio. Un placer. Chao, gracias. Chao.